Hola, muy buenas tardes para todos. En minutos comenzamos con el segundo live cam de psicología evolutiva en vivo. Minutitos nada más. Comenzamos enseguida, en un minuto. No olviden que pueden comentar en el muro de Facebook y estar en contacto para participar en línea ahora mismo, en un minutito.
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados nuevamente. Hoy es viernes 21 de abril de 2017. Aquí en Uruguay son un poquito más de las 18 horas, 18:10 minutos aproximadamente. Y comenzamos este segundo Facebook Live para transmitir conceptos acerca de psicogenealogía evolutiva y temas afines que hacen al desarrollo personal, al autoconocimiento y a nuestro empoderamiento como seres individuales. Mi nombre es Lauro Alonso y vamos a comenzar compartiendo algo que dejamos pendiente de nuestro primer Facebook Live, que fue hace unas cuantas semanas ya, y que tiene que ver con los tres mecanismos clave dentro de la psicogenealogía. Después vamos a hablar de lo que son los tres pilares más importantes en el estudio de la genealogía de una persona. Y finalmente de los tres errores más frecuentes o más comunes en este tema a nivel de práctica, a nivel de estudio, de investigación. Las tres fallas más comunes que solemos cometer por lo menos cuando comenzamos en este camino y a veces ya cuando estamos un poco más versados también seguimos cayendo en estas tres pequeñas trampas que existen, que son bien importantes de tener en cuenta. Así que espero que disfruten mucho y que esta información sea de la mayor utilidad para todos ustedes y que la puedan compartir amorosamente con todas las personas que sincronicidad mediante se acercan y que pueden nutrirse con esta información o mejorar algún aspecto de sus vidas. Y comencemos entonces charlando acerca de lo que es el proceso de los tres mecanismos, el proceso de identificación, que es uno de los más intensos, y el proceso de identificación tiene que ver cuando nosotros copiamos rasgos de una persona, o sea, hacemos nuestros aspectos, algunas cualidades, virtudes, tendencias, gustos o intereses de alguien más en nuestra genealogía y entonces comenzamos a vivir una vida que no es la nuestra, o por lo menos comenzamos a sentirnos condicionados, nos vamos rotando hacia un lugar que no nos corresponde, asumimos responsabilidades que nos cargan, a veces mucho más de lo que deberíamos para poder vivir una existencia plena. Y eso pasa muchas veces cuando nos identificamos con algún miembro de nuestro sistema. La identificación es un proceso muy común que puede darse por muchos motivos. Uno de los más frecuentes es cuando nosotros tenemos el mismo nombre que una persona dentro de nuestro sistema y entonces automáticamente nuestra mente inconsciente va a buscar esa información porque siente que forma parte de su identidad y de esa manera empezamos a generarnos a nosotros mismos una identificación inconsciente con esa persona que hace que empecemos a copiar esos atributos como si nosotros fuéramos una suerte de extensión de esa persona, por explicarlo de una manera simple, y con el costo a nivel de tono vital que eso conlleva, porque empezamos a responder como respondería esa persona, a actuar como actuaría esa persona y a tomar responsabilidades que normalmente le corresponderían a ese miembro de nuestro sistema familiar. El proceso de identificación se puede dar además de por tener el mismo nombre, por coincidir en alguna fecha, como hemos hablado en el live anterior y en algunos vídeos que pueden ver en mi canal también se explica lo que es el sistema de simetrías o cómo nosotros inconscientemente nos contrastamos con algunos antepasados más que con otros a raíz de ciertos parecidos que podemos tener y las fechas son uno de esos parecidos. Me refiero particularmente a lo que es la fecha de nacimiento, la fecha de concepción, y cuando nosotros tenemos una fecha muy cercana a la de un antepasado, también aparece en la mente inconsciente una especie de tracción hacia el lugar o el rol de ese antepasado porque empieza a generarse lo que conocemos como una simetría de fecha que tiende a derivar en una identificación por fecha, es decir, me parezco a este abuelo, me parezco a este bisabuelo, me parezco a esta tía, porque soy casi de la misma fecha. Y eso tiene una explicación científica muy interesante y tiene que ver con las estaciones del año. No es solamente un juego matemático o una ilusión, o para mucha gente puede resultar algo inquietante de cómo es que nuestra mente inconsciente conecta con un antepasado solamente porque tengo una fecha de nacimiento cercana. Bueno, conecta porque cuando tenemos fecha de nacimiento cercana,
además del momento del año, hay una conexión ancestral desde nuestra biología primitiva que tiene que ver con lo que pasaba en ese momento del año, o sea, si era el momento de sembrar, si era el momento de cosechar, si era el momento de almacenar, de qué época del año era. Y eso hace que nuestro inconsciente busque qué otras personas nacieron en ese momento del año, porque obviamente son, en mi sistema, son los que saben cómo desenvolverme con esas características espaciotemporales. Entonces, cuando uno nace, que es sumamente indefenso, y a nivel inconsciente y de forma automática, y estoy explicándolo de una manera muy simplificada, pero espero que el mensaje llegue con la simpleza que pueda, cuando uno es recién nacido, es súper vulnerable, busca qué adulto, qué persona que ha podido sobrevivir, que ha nacido en esa misma temporada, en esa misma estación, en esa misma cualidad ambiental. Entonces, si yo nazco en la época de siembra, voy a mirar a ver cómo salieron adelante los sembradores. Si yo nací en la época de la cosecha, mi mente inconsciente va a ir automáticamente a tomar el registro de los cosechadores para ver de qué manera tengo que desarrollarme y de qué manera puedo garantizar mi supervivencia. Esa es la explicación resumidamente de la simetría de fechas. También puede ser que me identifique con alguien por un favor que algunos miembros del sistema a veces nos hacen, y es cuando, por ejemplo, de pequeños nos miran con amor y con humor, y a veces con un poco de inconsciencia respecto a estos sistemas, y nos dicen, ay, y qué parecido que eres al abuelo o a una niña, qué divina niña, que es igual a la tía, y entonces la mente del niño encuentra en ese gesto de amor y de aprobación, en ese gesto de cariño que recibe, un mandato inconsciente, y es como una especie de condición inconsciente, y es, eres aceptado o eres aceptada porque eres parecido o parecida a tal persona del sistema. Entonces automáticamente va a mirar a esa persona y va a generar una identificación, porque lo que le están diciendo subliminalmente es te queremos porque te pareces a esta persona, o eres bienvenido a este sistema porque eres igual a esta persona. Y eso va a generar o va a implicar a la persona en el comienzo de una identificación, que con el tiempo podrá permanecer o irse resolviendo. Pero en el caso de permanecer, va a hacer que la persona tienda a copiar preferencias, hábitos, costumbres y muchos otros aspectos más sutiles de la persona con la cual aparece la identificación, que como dijimos al comienzo, es uno de los tres mecanismos más importantes y más necesarios de estudiar y de encontrar en nuestra investigación psicogenealógica para liberarnos de específicamente una palabra que es el condicionamiento que nos genera cuando tenemos ese tipo de lealtades y no somos conscientes de ellos. Siendo conscientes, tenemos más del 50% de la solución enfrente. No significa que automáticamente vamos a estar liberados, pero al ser conscientes ya empezamos a tener realmente libre albedrío y a poder elegir hacer o no algo al respecto. Yo dije que son tres mecanismos los importantes. El segundo que voy a mencionar es el mecanismo que conocemos muy bien de proyección, y es casi el complemento de la identificación, porque en la identificación yo traigo hacia mí cualidades de otro. Yo miro a otro miembro de mi sistema y hago mías algunas de sus cualidades y o características. Pero en la proyección lo que yo hago es ver en los demás o ver en alguna persona en particular aspectos míos, aspectos personales, a veces no resueltos, y ponerlos ahí como si fuera un espejo, que es algo que, bueno, un mecanismo que se activa mucho con las parejas, con las relaciones cercanas, con los amigos, a veces con los compañeros de trabajo, y es algo muy frecuente, porque es más fácil muchas veces ver en otro algo que es propio, por ejemplo, ver en otro lentitud, inacción, ineptitud, antes que reconocer impaciencia, ansiedad o exigencia desmedida. Entonces uno generalmente prefiere ver en el otro el error y no lo que le está pasando internamente, no la emoción propia. Hay casos de proyección que son un poco más complejos, que me gustaría abordarlos más adelante en algún otro live, pero de cualquier manera vamos a sembrar la semilla
del entendimiento de por dónde va la idea, y son los casos en donde uno proyecta en otra persona una figura de su propio sistema. Por ejemplo, para ser más claros, en la pareja, si soy varón, por ejemplo, y tengo una pareja, la figura de mi madre en mi pareja. Si soy mujer, en mi pareja, proyecto la figura de mi padre, o proyecto la figura de un hermano, o de un tío, de un abuelo. Es decir, en la proyección no hay una regla fija de qué figura vaya uno a trasladar, sino que lo que se identifica es el mecanismo por el cual yo veo en una persona el fantasma de otra, o la imagen traslúcida de otra persona. Y entonces empiezo a volcarle los reproches que eran para la otra figura, las broncas o las cositas no resueltas con papá, se los reclamo si soy mujer a mi esposo, o exijo a mi pareja mujer, si soy un varón, exijo a mi pareja mujer el cuidado, los mimos, cosas que yo siento que no me dio mamá o que hubiera querido mi madre, entonces se lo pongo a mi pareja, y aplican todo tipo de relaciones, heterosexuales, homosexuales, en todo tipo de parejas y en todo tipo de vínculos se pueden dar las proyecciones. Yo puedo pretender de un amigo lo que esperaba de mi hermano. Eso es bastante frecuente también. Si tengo un hermano mayor que no, yo sentí que no me acompañó, que no me orientó, que no pudo ser mi referente, y eso era lo que yo esperaba de él, y entonces tengo un amigo que cumple con alguna característica, alguna similitud o algo hace que yo vea en él esa figura, y empiezo a esperar de ese amigo algo más que su simple amistad, sino un poco más de disposición hacia mí, atenderme, hacer como un compañero más incondicional, que es la relación que esperaba de un hermano. Y eso sería una proyección también, me imagino que no les costará darse cuenta lo costoso que es para cualquier vínculo este tipo de mecanismos, ¿no? Porque empiezan a sentirse demandas excesivas, reproches que no tienen un sentido claro, y empiezan a aparecer fantasmas en el vínculo que a la larga, si uno no los encuentra y no los identifica con la conciencia, pueden comenzar a degradar y a causar algunos estragos, ¿no? Por eso es tan útil y tan importante reconocer esto. Y reconozco que a veces es el trabajo, la profundización con este tema es más benéfica para esas personas que para el paciente, ¿no? Es mejor para las parejas, para los amigos, que uno resuelva las proyecciones, porque deja de reclamarles insistente y permanentemente cosas que ellos nunca van a poder darnos, porque no son la figura con la cual el reclamo tiene realmente sentido, ¿no? Y bueno, finalmente, de los tres mecanismos básicos, el más conocido por todos, uno de los más pesados a veces, que es el de repetición. El mecanismo de repetición es bien popular, es cuando nos vuelve a suceder algo, cambia el escenario, cambian los actores, cambia un poquito el guión, pero básicamente la cuestión que nos pasa, la vivencia que experimentamos es de nuevo la misma en algún ámbito, romántico, laboral, de estudio, social, en cualquier ámbito pueden darse las repeticiones, y a veces son globales, es decir, que es como que repitiéramos un periodo entero de nuestra vida, y muchas veces llevan a una sensación de desasosiego, de depresión, de tristeza profunda, porque uno no logra comprender conscientemente el sentido, y la frase es: ¿para qué me vuelve a pasar esto? Y a veces, ¿por qué me pasa esto? El por qué es una pregunta que nos lleva al pasado, pero el para qué nos traslada hacia el sentido de lo que está sucediendo, que es la clave para entender la repetición. Lo más obvio es entender que cuando uno hace lo mismo obtiene el mismo resultado, y que cuando algo se repite es porque generalmente se nos está dando otra vez la oportunidad para alguna cosa, para resolver, entender algo que no hemos podido elaborar completa o satisfactoriamente hasta ese momento. Eso es lo más obvio, pero lo que es no tan obvio, un poquito más sutil, es entender que en el mecanismo de repetición muchas veces está implicada una identificación, porque yo puedo estar reproduciendo en parte la tendencia a copiar la vida de un antepasado con el cual estoy identificado. O sea, si me llamo igual que, o nací más o menos en la misma fecha que, o soy parecido físicamente
a determinado miembro de mi sistema y generé una identificación, aclaremos que no siempre llamarse igual, coincidir en fecha o ser parecido implica necesariamente la identificación, sino si yo hice esa identificación inconsciente, puede que tienda, no estoy obligado, pero puede que tienda, y la fuerza desde el inconsciente, eso va a ser realmente muy intensa, a repetir la vida de esa persona en algunos aspectos. Vuelvo a insistir, no literal o textualmente, sino a copiar como el modelo de conducta, a elegir las mismas cosas, a ir por el mismo sendero. Es como si nuestra mente dijera, todos los carpinteros de mi sistema trabajan con madera de pino, yo empiezo a trabajar en una carpintería, mis primeros muebles tienen que construirse con madera de pino, no puedo ponerme a experimentar con nogal, roble o caoba, porque eso es una cosa que desconocemos en esta carpintería familiar, por citar como si fuera un ejemplo simbólico. Entonces voy a tomar la madera de pino con total naturalidad. El problema es que si esas repeticiones me llevan a un camino de éxito, de prosperidad, de abundancia, de logros, de permisos, de libertad, de conciencia, entonces no voy a tener sufrimiento y probablemente no voy a consultar por ese tema. Pero si las repeticiones me llevan a un camino de aislación, de sufrimiento, de soledad, de inhibiciones, de bloqueos, en ese caso sí voy a padecer un sufrimiento y probablemente ahí voy a venir a investigar qué está pasando en mi historia, qué está pasando conmigo y probablemente la primera cosa que piensa una persona que está siendo víctima de una repetición es ¿qué hay de malo en mí? O a veces culpan al destino, a veces se culpa al universo, a Dios, a lo que cada uno conciba como lo superior o como esa fuerza de la sincronicidad. Pero en realidad el conflicto es muchas veces que uno está siguiendo un libreto sin darse cuenta y que lo conduce a un lugar que no es óptimo. Lo que está bueno saber es que no estamos obligados a seguir ese libreto. En realidad, ¿saben qué es lo que nos obliga? La falta de conciencia. La conciencia tiene o ha tenido siempre en los estudios trascendentes, ha tenido siempre un vínculo con el símbolo de la luz. Tomar conciencia es como iluminar. Y cuando uno ilumina, ve. Y cuando uno ve, se da cuenta, toma conciencia. Y cuando uno se da cuenta, puede elegir, puede cambiar. O puede seguir como estaba, pero sin el proceso compulsivo al que nos lleva la falta de conciencia o la falta de luz. Y de eso nos ocupamos cuando estudiamos un transgeneracional, un proceso transgeneracional, o bien un árbol genealógico, para encontrar dónde la persona tiene activos mecanismos de identificación, de proyección y o también de repetición, donde hay repeticiones. Es para devolverle el potencial de lo que llamaríamos un auténtico libre albedrío o el derecho a la plenitud que es inherente al ser humano, la salud plena, el éxito, la prosperidad, la abundancia, en todas las formas en que es concebido es inherente al ser humano. Pero muchas veces nuestro inconsciente nos dice que no porque está siguiendo un libreto que se lo prohíbe en algún punto. Voy a mirar en este momento en el muro a ver si hay alguna pregunta. Recuerden que pueden en la página de Facebook escribir alguna duda si algo no se entiende bien o si quieren ampliar algún tema. Y si no, voy a pasar a hablar de los 3 pilares. Por aquí veo, es muy lindo es muy linda la sensación de estar en vivo, de estar conectado con ustedes. Así que les agradezco nuevamente, sobre todo para las personas que no lo escucharon porque se conectaron recién. Les agradezco nuevamente por la confianza y por estar en contacto y compartiendo. Bueno, por ahora hay algunos saludos y demás. Si tienen alguna inquietud, la pueden dejar con gusto en el muro, así no se quedan con dudas y aprovechamos esta maravilla tecnológica para sacar el mayor provecho para todos. Bueno, les cuento, hablemos de los 3 pilares. Los 3 pilares en el estudio de lo transgeneracional yo los llamo también 3 libros y son bien simples. El primero, el que más nos ocupa, es el que justamente llamamos el libro de lo transgeneracional. Transgeneracional significa aquello que pasa o se transmite de generación en generación. No confundir el término con psicogenealogía.
la ciencia, psicogenealogía, estudia lo transgeneracional. Pero lo transgeneracional es el proceso de herencia de cuestiones que van de una generación a otra. Y eso transgeneracional es el libro donde nosotros investigamos qué cosas quedaron sin resolver, sin decir, atragantadas, qué dolores quedaron, qué duelos quedaron bloqueados, qué personas pudieron haber sido excluidas del sistema familiar, qué cosas quedaron, qué nudos sin desatar en varias generaciones para atrás. La generación anterior, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que serían 3 generaciones para atrás como mínimo. Pero a veces cuando vale la pena, cuando es necesario, cuando se puede, cuando hay información, podemos volver 4, 5, 6, y hay registros de estudios. Por ejemplo, Anselin Schutzenberger ha trabajado hasta 8 generaciones atrás, cuando amerita y cuando se tienen datos, porque no es lo más común, sobre todo para los latinoamericanos, que la mayoría de nosotros somos hijos o nietos o bisnietos de inmigrantes, y entonces tenemos poco registro de bisabuelos hacia atrás. Entonces no tendría mucho sentido intentar volver 6, 7 generaciones que no tenemos ningún dato o mínimos. Pero con 3 generaciones para atrás se puede trabajar muy bien. A veces el conflicto viene de 2 o de una generación atrás. No es necesario leer todos los libros de la biblioteca para adquirir el conocimiento necesario de una materia. Entonces, cuando trabajamos en lo transgeneracional, en ese libro o en ese pilar fundamental, lo que hacemos es mirar la historia familiar. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué lo que le pasó a mis padres o a mis abuelos o a mis otros antepasados me va a impactar a mí? ¿Qué tengo que ver? Bueno, tengo que ver porque yo vengo de ese sistema. Ni que hablar de la herencia genética, pero ya sabemos hoy en día a nivel científico que se transmiten datos de una manera accesoria al ADN, que es estudiada por la epigenética, y son elementos que transmitimos de generación en generación que no alteran la cadena o la secuencia de ADN, o sea que no alteran nuestra estructura biológica visible, pero sí son registros que se transmiten de generación en generación. Ese estudio, del cual, insisto, se ocupa la epigenética hoy en día y está muy avanzado por suerte, ha permitido determinar cómo emociones vividas por una persona son heredadas a sus descendientes. Entonces, todos aquellos conflictos, shocks, traumas o eventos significativos que pudieron haber dejado huella en una persona del sistema familiar, sin lugar a dudas son relevantes para el resto del sistema, que además en lo inconsciente colectivo se describe y se comporta como una unidad conectada. O sea que nosotros somos de alguna manera lo que los órganos de nuestro cuerpo son a nuestro cuerpo entero. Nosotros somos eso a la familia, somos partes de un sistema conectado. Entonces lo que le pasa al sistema nos pasa a nosotros. Eso es muy importante estudiar el libro de lo transgeneracional, porque es mentira que no tenemos ninguna conexión con lo que le pasó a los abuelos, que no nos afecta, que no nos importa. Es una anestesia que muchas personas utilizan frente al dolor de ponerse a bucear en un mar turbio donde a veces ha habido mucho dolor, mucho desengaño. Recordemos que venimos de siglos de muchas guerras, de inquisición, de persecuciones, de asuntos muy crueles a veces y dolorosos que han marcado y que a veces es como de alguna manera que preferimos no ver o no tocar, para no resentir, para no tocar de nuevo ese resentir familiar doloroso que ha quedado como supuestamente archivado y olvidado. Lo que tenemos que saber es que en verdad simplemente está guardado y permanece moviéndose con total autonomía mientras no lo revisamos a la luz de la conciencia, no para juzgarlo, no para resolverlo porque ya no es posible, sino para entenderlo, darle el lugar que le corresponde y devolvernos a nosotros mismos la dignidad de integrar todos nuestros aspectos personales y familiares que nos componen. Es equivalente a decir, acepto mis ojos, acepto mi pelo, acepto mi nariz, acepto mis manos, acepto mis pies
entonces me acepto a mí. Y cuando me acepto a mí, cuento conmigo. Y cuando acepto a mi familia, a todos los miembros del sistema, los reconozco y dignifico esa estructura general, entiendo que cada uno hizo lo mejor que podía en la situación que le tocó vivir y evito colocarme en un lugar de superioridad al que accedería a través del juicio, evito ponerme en ese lugar y ocupo mi lugar, ahí obtengo todo el potencial para seguir adelante con mi vida y es una de las claves para lograr plenitud, pues poder dejar de rechazar aspectos de nuestra estructura pasada y utilizar en favor del futuro todo aquello que podemos conectar desde el presente. Otro de los tres pilares que tenemos en el estudio de la psicogenealogía y que no es menor, es el que se conoce como proyecto sentido gestacional, que es una investigación que tiene ya mucho tiempo de desarrollo. Hay varias personas que se han dedicado a trabajar con este tema y quizá podríamos nombrar a Mark Frechet como uno de los pioneros en descubrir y desarrollar la influencia trascendental del proyecto y sentido gestacional, que es aquellas vivencias que sucedieron un tiempo antes, unos 9 meses aproximadamente antes de la gestación o de la concepción, todo el periodo gestacional, propiamente dicho, normalmente 9 meses, para algunas personas es un poco menos o alguna semanita más, y los 9 meses posteriores al nacimiento, los primeros 9 meses de vida. Después hay un periodo secundario que llega hasta los 3 años y un periodo terciario que llega hasta los 7 años de vida, coincidiendo perfectamente con conceptos de la medicina oriental, china en particular, y de Ayurveda y otros conocimientos muy antiguos que también hablan de la importancia de estas etapas y de determinados procesos que el ser humano vive a medida que va desarrollando en su existencia biológica. Entonces, 9 meses antes de la concepción, todo el tiempo de gestación, 9 meses, y hasta los 7 años de vida en 3 etapas, 9 meses, 3 años y 7 años. En ese periodo, todo lo que le pase a la familia, y particularmente a los padres, y en especial a la madre, va a ser de extrema importancia para el niño, para la persona, porque en esa etapa es donde el niño, la persona va a adquirir la programación esencial de qué se espera que haga, para qué viene a nacer en esta familia, para qué es concebido, para qué se le da esa oportunidad, para qué se lo alimenta, para qué se lo cuida, para qué se lo está preparando. Esos mensajes que se adquieren de una manera directa e indirecta a través de mandatos, a través de frases, a través de actitudes, a través de un montón de gestos y de manera también subliminal, va a impactar en la vida de la persona con condicionamientos que le pueden durar, si no los trabaja, hasta el día que fallece. No es nuevo para el psicoanálisis, por ejemplo, la relevancia del tipo de parto y la influencia del tipo de parto y de la experiencia del recién nacido en los primeros días con su madre en relación a su autoconfianza, su seguridad, la manera de desenvolverse después en muchos aspectos de su vida, porque el cerebro, que por cierto es muy plástico, guarda un montón de esos datos como si fueran un paquete de un valor especial que tiene que ver con la manera de vivir en el mundo. Es decir, cómo nací, cómo fui preparado para nacer, cómo me desarrollé dentro del vientre de mi madre, cómo nací, tiene mucho que ver en la manera en que después voy a enfrentarme a los proyectos y las decisiones de mi vida. Y por citar un ejemplo simple, para ilustrar un poquito esto, la mayoría de las personas que han tenido partos que han implicado riesgo de vida o sufrimiento, tienen una sensación angustiante frente a cualquier tipo de prueba, examen o test. ¿Esto por qué? Porque les revive esa otra emoción. Recuerden que es un conocimiento de neurociencia muy importante, y es que nuestro cerebro guarda dato con emoción, trabaja con el binomio dato más emoción, archiva esas dos cosas juntas, y entonces cuando trae un dato, el dato viene con una emoción adjunta. Entonces, el dato de mi nacimiento tiene que ver, o es muy parecido al dato de cualquier prueba, de cualquier test o de cualquier evaluación, porque esa fue mi primera gran prueba. Nazco
y mantengo la vida o muero. Entonces, cada vez que tenga un examen, va a traer el dato de cómo viví ese primer examen. Y cuesta mucho trabajo reprogramarlo porque yo tengo que insistir y generar una fuerza o un dato de igual relevancia para que el cerebro pueda empezar a cambiarlo. No es un dato que uno pueda cambiar de un momento a otro fácilmente, porque el nacimiento es una instancia de extrema relevancia. Es el momento más importante de la vida, es el nacimiento, y después sigue la muerte. Entonces, en el nacimiento se guarda un dato de extremo valor jerárquico con la emoción asociada. Para cambiar esa emoción, yo tengo que generar un dato igual de relevante. Por lo tanto, en el trabajo terapéutico va a ser un proceso y rara vez es una cosa que se cambie de un momento a otro. Se necesita un impacto muy fuerte para poder cambiar ese dato o una persistencia de manera que la información pueda ser verificada y almacenada de nuevo para contrarrestar el efecto posiblemente negativo de un parto traumático. Entonces tenemos dos de los pilares en el estudio de la psicogenealogía. Hablamos de lo transgeneracional y hablamos del proyecto y sentido gestacional. Y nos queda hablar del tercer sistema de estudio, que es la vida de la persona, la vida del consultante, la vida de nosotros mismos, que cuando estamos estudiando un transgeneracional, al consultante se lo llama también foco. Entonces, la vida del foco, la vida de la persona con la que estamos trabajando. ¿Por qué su vida es importante? Porque cuando yo miro su biografía, cuando empiezo a estudiar qué le fue sucediendo, cómo fueron pasando diferentes experiencias, empiezo a darme cuenta si hubo identificaciones o no al contrastar eso con lo transgeneracional. Empiezo a darme cuenta si lo que pasó durante el tiempo de su proyecto y sentido gestacional impactó condicionando o limitando algún aspecto de su vida o no. Entonces, estudiando la vida de la persona es donde empiezo a dar cuenta qué mecanismos están activos o no y puedo hacer un acompañamiento eficaz. El estudio de la historia de vida de la persona o la biografía de la persona es normalmente un estudio comparativo con los otros dos elementos de análisis. Es decir, que en general yo no voy a mirar solamente la vida de la persona, porque no voy a hacer una biografía para publicar, sino que voy a mirar interesado en detectar patrones de repetición, posibles proyecciones o patrones que tengan que ver con identificaciones dentro del sistema familiar del foco o consultante. Y ahí tengo los tres pilares en el estudio de la psicogenealogía y por eso me gusta mencionar que es un error muy comúnmente cometido hasta por terapeutas, y ahí empezamos con los tres errores más comunes dentro del estudio de lo transgeneracional, que era otro tema de hoy, pensar que psicogenealogía es estudiar el árbol genealógico. Es un error, porque el árbol genealógico es apenas uno de muchos sistemas posibles, útiles o viables, y de hecho importantes, para trabajar correctamente en un acompañamiento psicogenealógico o en nuestro propio desarrollo personal o en un estudio para terceros o lo que fuere. Es decir, el árbol genealógico es una de varias herramientas. Por lo tanto, si yo estudio o trabajo en psicogenealogía, definirme como una persona que lo que hace es abrir árboles genealógicos sería como definirme en una especialización dentro de la psicogenealogía, pero no como un psicogenealogista o no como un técnico en psicogenealogía, porque un técnico en psicogenealogía debería abordar además otros elementos de estudio y análisis, como por ejemplo el proyecto y sentido transgeneracional y la vida o la autobiografía o la biografía del consultante, que también es un elemento súper importante. No se trata entonces del árbol genealógico como herramienta única. Y aquí es donde rescatamos también la posibilidad clara de trabajar para cualquier persona aunque no tenga suficientes datos de su genealogía. En ese caso perdería un poquito de fuerza el trabajo con el genograma o con el árbol genealógico, pero no perdería necesariamente la posibilidad o la potencia de trabajar con su proyecto y sentido gestacional o con su autobiografía y alguna otra cosa, porque se va a utilizar la información que tenga. Y es un error muy frecuente pensar que si no tengo datos no puedo usar nada de psicogenealogía, o sea, que no es una técnica útil para mí. Eso no es cierto, no es exacto. Otro error muy común
y bastante frecuente, generalmente del lado del consultante, pero cuando el terapeuta no está bien entrenado lo adopta también y a veces lo refuerza, y es el error de poner la responsabilidad de la resolución no en el proceso y la toma de conciencia, sino en actos externos o en terceras personas. ¿De a qué me refiero con esto? Que cuando encuentro un nudo, cuando encuentro una identificación, cuando encuentro repetición, cuando encuentro proyecciones, cuando encuentro nudos en el árbol, tengo que ponerme a trabajar en la toma de conciencia y tengo que ponerme a trabajar en mis aspectos internos, en lo que en psicoanálisis sería mi sombra. Tengo que meterme hacia adentro para hurgar a ver qué piezas necesitan iluminarse, necesitan reordenarse hacia una comprensión renovada. ¿Qué puedo resignificar de todas esas emociones, de todas esas comprensiones o experiencias almacenadas para vivir de una manera renovada? Pero no puedo poner esa responsabilidad ni en el terapeuta, ni en un acto individual solo, único, del estilo de hago esta acción, un acto simbólico, algunas corrientes lo llaman psicomagia, hago esto y ya está, ya resolví y ya me saqué encima el problema. Ojalá fuera tan fácil. Esa es una ilusión o una esperanza que puede jugar muy en contra porque a corto, medio o largo plazo puede traer frustración. Sobre todo si yo hago eso y sigo igual, no noto un cambio. No estoy queriendo decir que los actos simbólicos no sirvan, sirven, pero son una pieza muy útil para lograr una toma de conciencia o para afianzarla, pero de ninguna manera se tienen que considerar como el único paso y suficiente para resolver, porque eso sería despreciar otros aspectos del proceso interno cuando hay una toma de conciencia. Y quiero recalcar que en psicogenealogía, en la visión evolutiva, hablamos de proceso, no es una instancia. Rara vez se logra en una sola consulta, rara vez la toma de conciencia empieza y termina en 5 minutos y cambia total y radicalmente la vida de una persona. Es un proceso de maduración, igual que cuando uno planta una semilla. Sí hay un instante en el cual la fuerza vital en esa pequeña pieza de ingeniería biológica que es una semilla se activa y empieza su proceso de germinado. Eso es verdad, pero es un proceso. Hay un momento donde se activa, hay un momento donde empieza a brotar, hay un momento de crecimiento, hay un momento de fotosíntesis, pero todo eso forma parte digamos, de una continuidad. Entonces no es buena idea esperar un resultado inmediato porque de no obtenerlo, podríamos sentir mucha frustración e inhibir el proceso germinativo de una virtud hermosa o de una solución o de una sanación en un proceso que podría truncarse por esa expectativa falsa o irreal. Entonces es conveniente tener en cuenta que uno de los errores más comunes es la expectativa de la sanación inmediata o de que el tercero nos resuelva. ¿No? Como terapeutas a muchas personas les debe haber sucedido que el consultante llegue con la expectativa de, bueno, sáname. No podemos nunca, las personas que son terapeutas y los que nos dedicamos a la docencia también, no podemos nunca prometer una cosa así, es ridículo. No tenemos la facultad de sanar a nadie, solo de acompañar. Y en esa sinceridad ya comenzó un proceso adecuado, correcto, adulto y de responsabilización, porque entonces la persona entiende y reconoce que tiene la autoridad para curarse a sí misma, que la estaba queriendo regalar a otro, que la estaba queriendo donar a alguien más. Nunca podemos aceptar eso porque es una falta de respeto y de dignidad muy grave. Entonces, cuando un terapeuta está bien entrenado y reconoce eso y defiende la postura y responde, mira, yo no puedo sanarte, tú solamente puedes sanarte, yo puedo acompañarte y puedo comprometerme en hacerlo con la mayor ética, con el mayor cuidado, con el mayor interés, pero no puedo hacer ni más ni menos que eso. Pero el resto lo puedes hacer tú, ahí la persona tiene en su mano la llave para lograr lo que necesita. Y eso es hermoso, porque ese es un proceso muy sano que sin lugar a duda va a dar un resultado increíble en un corto, medio o largo plazo. Voy a mirar en la página si hay algunas preguntas, que me parece que sí hay algunas novedades por aquí. Bueno, muchas gracias por los agradecimientos a todos. Es muy bonito recibirlos y estar en contacto y saber que esto les está sirviendo.
Am, Acá hay una pregunta, Verónica dice, ¿cuál es la relación del proyecto Sentido con el Ayurveda y la medicina oriental? Bueno, bien, es muy buena la pregunta. La relación es muy simple. La medicina oriental también dice que a partir de los 7 años el niño termina de separarse, de alguna manera de independizarse en algunos aspectos de su madre. En el caso de la medicina oriental y en el caso de la Ayurveda también, se habla del circuito bioenergético. Ayurveda habla de los chakras, que es un término que significa rueda en sánscrito, y son los centros o los vórtices más importantes del circuito bioenergético humano desde la visión que se tiene en el hinduismo, ¿no? Pero desde la visión de la medicina oriental, por ejemplo, la medicina china, también se habla de los meridianos, es otro concepto en cuanto a denominación, pero es la misma idea de fondo. También se dice que la individualización o la separación del individuo respecto a ciertas cuestiones en las que estaba conectado con su madre sucede a partir de los 7 años. Y en el proyecto y sentido decimos lo mismo. En el proyecto y sentido gestacional se habla de una etapa de determinados procesos madurativos del individuo a partir también de los 3 años, y en psicoanálisis también se comprenden un montón de aspectos que suceden a partir de los 3 años. Bueno, es básicamente en eso en lo que tenemos puntos de contacto entre la visión transgeneracional o psicogenealógica, la visión psicoanalítica y Ayurveda y también medicina china. Espero haber aclarado con eso, pero es un concepto bien interesante. Um, Aquí bien, bueno, hay una pregunta respecto a si esta información también se sube al canal. Sí, exactamente. Este live que hacemos, hay muchas personas en diferentes partes del mundo que por razones de trabajo o sus ocupaciones personales no lo pueden ver en vivo, pero sí lo que yo hago es subirlos al canal de YouTube. Acá les muestro dónde lo pueden encontrar. Se meten a YouTube /Lauro Alonso, signo menos oficial, que es mi canal, y periódicamente voy subiendo estos vídeos que grabamos a partir de los encuentros live. También los anuncio aquí por el Facebook, que ya lo conocen, es lauroalonso.oficial. Pueden poner me gusta o seguir para recibir la información de primera mano, y entonces yo les comunico por ahí cuando tenemos algún nuevo vídeo cargado. Y estoy un poquito en deuda, tengo que subir el primer vídeo que hicimos. Hay 3 hasta el momento, incluyendo este, un vídeo de introducción en la entrega número 1, y este que, como pueden ver aquí, es el número 2. Así que voy a subirlos muy pronto. Estén atentos en el canal de YouTube, así que muchas gracias por preguntar eso. Bueno, me gustaría entonces, si les parece bien, tomar unos minutos para responder alguna inquietud puntual, si quieren, a nivel técnico. No, yo trato de no responder por este medio consultas personales porque no tenemos la oportunidad de resolverlo de una manera suficientemente profunda. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta simple o algo en lo que podamos colaborar, nos quedan unos 5 a 10 minutitos de transmisión para llegar a la hora que es lo que prometimos, así que lo vamos a usar para eso. Hoy hablamos de los 3 mecanismos más importantes en lo transgeneracional, que son la identificación, la proyección y el mecanismo de repetición, los 3 pilares que estudiamos o que necesitamos elaborar para trabajar correcta y completamente con un transgeneracional, que son la historia de la genealogía, lo más conocido en este tema, la vida del consultante y el proyecto y sentido transgeneracional, y los 3 errores más comunes en el desarrollo, en el estudio, en la terapéutica transgeneracional, que tienen que ver con pensar que se trabaja con solamente el árbol, derivar la responsabilidad a otros, a un tercero, a un terapeuta, pretender una sanación desde afuera, no querer hacerlo uno mismo, rechazar la toma de conciencia, o darle una sobrevaloración a lo que es la herramienta del acto simbólico o el acto psicomágico, como lo llaman algunos, o el pequeño psicodrama que se puede usar a veces para reforzar una toma de conciencia. Yo lo llamo a veces las rapiconclusiones. Las rapiconclusiones son esas conclusiones que se pretenden instantáneas, ¿no? Es decir, quiero la solución ya,
llame ahora, compre ya. No, en los procesos de desarrollo personal no está tan bueno pretender esa instantaneidad, porque la mente inconsciente, cuando tiene datos nuevos, los pone a prueba antes de registrar un cambio. Entonces, a veces uno cree que no logró nada después de una consulta, después de un trabajo con su propio árbol, después de un curso, después de leer un libro, después de ver un vídeo, y no se da cuenta que esa semilla dentro está germinando y que sí le va a dar un fruto, pero le tiene que dar el tiempo que la naturaleza necesita para madurar. Y ese tiempo es variable en cada persona, no hay una forma de predecirlo. Pero yo diría que un periodo ventana razonable va hasta unos 3 o 4 meses. En unos 3 o 4 meses después de haber hecho un trabajo, uno empieza a notar los cambios. Eso sería razonable. Bueno, voy a mirar a ver si hay preguntas. Vamos a mirar aquí. En el muro pueden escribir las consultas que tengan. Si no leo alguna, porque a veces es muy difícil seguir el hilo, se van corriendo hacia arriba y no se ven, pueden volverla a escribir, no hay ningún problema, es para tratar de que no se pase por alto. Hay algunas que ya se han ido en la línea de tiempo, si alguien quiere consultar algo está a tiempo, aprovechen esta linda oportunidad. También a veces es muy positivo darnos cuenta desde dónde se están conectando. Yo veo que hay algunas personas conocidas y muy queridas de Uruguay, hay algunas personas que son de Chile, hay alguna persona de España también, algún colega ahí conectado también, amigos. Genial, me encanta que podamos compartir estos momentos y la verdad que yo soy muy propenso a la tecnología, quizá porque mi formación técnica durante muchos años, mi profesión también estuvo ligada a la informática, entonces disfruto mucho de estas instancias y de tener la posibilidad de aprovechar la tecnología para estar conectados y para trabajar en este tipo de temas. Hay una pregunta de Viviana que dice, ¿cuál sería la mejor manera de evitar la repetición? Bueno, Viviana, la repetición tiene un sentido. Entonces lo que no hay que hacer es querer cortarla. Cuando uno la permite y la acepta, tiene la disponibilidad para ver qué sentido tiene. Entonces, cuando hay una repetición, una de las mejores ideas para poderla resolver, yo estoy cambiando la palabra, entonces evitar por resolver, para resolverla sería preguntarle simbólicamente a esa repetición, ¿qué pasa si yo hago otra cosa? ¿Qué pasa si hago algo diferente? ¿Qué pasa si yo no continúo con lo que pretende la repetición? Es decir, si cada vez que consigo un trabajo nuevo a los 3 años siento aburrimiento, pesadez y renuncio, ¿qué pasa si intento trabajarlo de otra manera y quedarme aunque sea un mes más, quedarme 3 meses más, quedarme una semana más? Pero ¿qué pasa si yo intento hacer otra cosa? Generalmente cuando uno empieza a hacerle esas preguntas a los procesos, cuando uno empieza a mirar la repetición como un aliado que te está dando otra vez la oportunidad y que te está hablando de algo que todavía no has podido ver, cuando empiezas a mirarlo con esa intención, va a pasar algo mágico. Vas a sentir algo, tal vez una emoción, pero yo te preguntaría entonces, en ese momento, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Y cómo es? Supón que el ejemplo que yo inventé de la persona que a los 3 años se agobia y renuncia a sus trabajos y tiene un historial de 4 o 5 empleos donde al tercer año no soporta y se va, le digo, bueno, quédate un mes más para ver qué pasa y ve qué sientes. Entonces la persona me va a responder algo sintético, ¿no? ¿Qué sientes? Agobio, tristeza, pena, angustia, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿A qué se parece y dónde lo sientes? ¿Lo sientes acá? ¿Lo sientes acá? ¿Lo sientes acá en las manos? ¿Lo sientes en el ambiente? ¿Dónde lo sientes y cómo es? Con esas 3 preguntas, y las repito por si son de interés para ti o de utilidad para ti o para alguien más, ¿qué sientes? ¿Dónde lo sientes y cómo es? Con esas 3 preguntas te puedes ayudar para entender el sentido de la reparación. Te puedo asegurar que si encuentras el sentido, entonces vas a poder perfectamente decodificar que no vuelvan a suceder porque entonces ya pasó a ser tu potestad la reparación.
la reparación pasó a ser tu potestad. Cuando una repetición no es comprendida, vuelve a suceder, vuelve a suceder, vuelve a suceder en nosotros o en algún descendiente, y a veces nosotros somos ese descendiente que está repitiendo algo que le pasaba a nuestro antepasado, porque nadie lo entiende. Pero cuando alguien para y lo mira y lo entiende, ya no tiene sentido que se repita porque el mensaje fue entregado. Un mensaje entregado es un mensaje que no se vuelve a repetir. Es como cuando alguien camina por la calle y tú le quieres llamar la atención y le gritas su nombre para que te observe. Entonces va caminando un amigo y se llama Juan y yo le grito ¡Juan! Y no voltea. ¡Juan! No se da vuelta. ¡Juan! Cuando me mira y me ve, dejo de gritarle Juan, porque logré lo que quería, era que me prestara atención. Por ahí puede haber una solución. Y hay más preguntas. Me alegro que se han animado un poco y hay algunas preguntitas más. Cuando decís dónde lo siente la persona, me pregunta María si estoy hablando de un dolor. No necesariamente estoy hablando de un dolor, sino que estoy hablando de dónde lo siente, porque me puede decir que lo siente emocionalmente, que lo siente como una pesadez intelectual o como un agobio, o que lo siente en el cuerpo. Hay gente que te puede responder, llego a mi trabajo y estoy agotado, llego a mi trabajo y se me entumecen las manos, llego a mi trabajo y me pesan los ojos. O alguien te puede decir, llego a mi trabajo y quedo en blanco, llego a mi trabajo y pierdo la creatividad, llego a mi trabajo y siento náuseas. Entonces, cuando digo dónde lo siente, lo digo en un sentido súper amplio y con una intencionalidad, que es permitir que lo inconsciente de la persona me exprese un dato. Y yo no sé qué dato me va a expresar, pero al planteárselo con esa apertura, no sesgo a qué dato estoy esperando, sino a que me diga lo que surja. José nos está preguntando, si un niño adoptado tiene una enfermedad, ¿qué árbol debemos mirar? Ay, que bueno, si un niño adoptado tiene una dolencia o una enfermedad, tendríamos que mirar los dos árboles, el árbol biológico en la medida de lo posible, el árbol de sus progenitores, el árbol del papá y la mamá biológicos, sobre todo si es una enfermedad de las que entendemos como congénitas, y si podemos mirar también el árbol de inclusión, el árbol de adopción, el árbol de su familia, porque muchas veces las dolencias o enfermedades son somatizaciones de conflictos psicoemocionales que pueden venir por el árbol de adopción, pueden venir por un duelo de mamá o papá adoptivo y no tanto por una cuestión genética o biológica del árbol biológico o genético. Pero habría que mirar los dos. Habría que tener en cuenta los dos árboles para ver por qué riel viene. Aparte, cada árbol tiene la línea paterna y la línea materna, ¿no? Los rieles de padre o de madre. O sea que habría que dar una mirada a 4 líneas, la paterna y la materna de los dos árboles en la medida de lo posible. Aquí había otra pregunta que más extensa que se ha pasado hacia arriba. Voy a ver si la puedo recuperar. Aquí tenemos, Janet dice, ¿qué significa que alguien fallezca el día del cumpleaños de su esposa, que ya había fallecido 2 años antes? Bueno, es algo que sucede. Cuando una persona fallece sobre el cumpleaños de otra, lo podríamos entender de muchas maneras y la más interesante es como una especie de tributo, de gesto de amor, de última despedida. Si un esposo muere sobre la fecha de su esposa, decimos en psicogenealogía, es como que se fue detrás de. Su amor por ella sin duda era muy profundo, y no estoy hablando de lo que podía pasar en cuanto a la convivencia o las personalidades, sino el amor desde otro lugar, sin duda en esa pareja era muy profundo, porque lo que está indicando ese evento que tú cuentas como ejemplo es que el esposo se fue detrás de su amada, murió en la misma fecha, es como salir por la misma puerta, es como elegir el mismo camino, yo quiero ir de nuevo al encuentro de esta persona. No estoy hablando ni de fragilidad, ni de negligencia, ni de deseo de morir, ni nada de eso, por las dudas que quede claro. Estoy hablando del último gesto de despedida. Yo tengo que abandonar esta vida física y elijo para hacerlo la fecha en la que me conecto con mi ser amado. Esa es una de las explicaciones más bonitas y también más simples para este tema, que en otras configuraciones, cuando no es algo así como lo que tú has planteado, nos conectaría con el concepto de lo que es un heredero universal.
Es decir, morir sobre la fecha de alguien es como nombrarlo heredero. Pasa que en este ejemplo en particular hay unas variables diferentes porque es la esposa y además ya había fallecido antes. Entonces simplemente voy a buscarla. La amo tanto que quiero estar nuevamente con ella y se toma esa conexión de esa forma. Aquí tenemos también cuántas generaciones, pregunta Ana Laura, pueden llegar a influenciar en las repeticiones de una persona. Bueno, tengo una buena noticia y una mala. ¿En cuántas generaciones pueden llegar a influenciar? No hay límite, esa es la mala noticia. No hay límite porque la repetición puede venir rebotando de 10 generaciones atrás. La buena noticia es que generalmente cuando pasan más de 3, cuando se repite algo durante 3 generaciones, tiende a disolverse porque el inconsciente colectivo familiar también entiende que no hay manera de resolverlo. O sea, si yo no puedo, intento a través de mi vida, a través de mi profesión, intento a través de alguna dolencia o enfermedad, a veces emerge la repetición de esa manera, no lo logro, lo transfiero a mis hijos, que eso es un concepto que se llama papa caliente, es una transferencia que se llama, el término es simpático, ¿no? Se llama papa caliente, como que alguien te pasa una papa hirviendo y entonces, bueno, tú recibiste un legado de algo que es una repetición. No lo puedo elaborar, lo transmito a mis hijos. Mis hijos no lo pueden elaborar, lo intentan, lo viven, aparece como alguna dolencia, pero no, se transmite a mis nietos. No lo pueden elaborar, eso tiende a irse suavizando, tiende a ir desapareciendo. No significa que va a desaparecer, no es una condición, pero tiende a irse de a poquito suavizando, porque en realidad cada generación, aunque no lo logre resolver, algo avanza, aunque no se logre el problema desatar completamente, pero siempre hay un escalón más que se va progresando. Entonces, a lo sumo en 3 generaciones tiende a ir desapareciendo. Por lo tanto, no deberíamos pensar que sean demasiadas generaciones, pero técnicamente no hay un límite y hay casos específicos donde se ha podido rastrear. Por ejemplo, el de Schutzenberg, que ha hecho un trabajo con un noble, una persona de sangre azul, que tenía el registro de 8 generaciones atrás y estaba expresando un síntoma de lo que ese antepasado había vivido, vuelvo a decir, 8 generaciones para atrás. O sea que estamos hablando de más o menos unos 200 años atrás promedio. O sea que no es una buena noticia porque podemos estar teniendo una patología de pentabuelos, hexabuelos, heptabuelos. ¿Mm? Pero la buena noticia para nuestra tranquilidad es que es muy poco probable, por suerte es muy poco probable. Bueno, no creo que queda alguna pregunta más, yo no estoy pudiendo verlas en el muro porque van en la línea de tiempo yendo hacia atrás y ya estamos en la hora, así que les invito entonces, si alguien quedó con alguna inquietud que quiera trabajar, a tenerla en cuenta porque vamos a hacer un nuevo Facebook Live, la tercera entrega dentro de pocas semanas, espero que no pase más de una o dos y los invito a estar en contacto nuevamente para compartir más conocimiento de psicogenealogía. Mi intención con estos live que están secuenciados es ir ahondando paso a paso en conocimientos un poquito más profundos o más técnicos y sobre todo teniendo en cuenta el interés que ustedes me vayan planteando a través de las redes sociales para poder enfocarnos en lo que sea de mayor utilidad. Les invito, amigos, a suscribirse si no lo han hecho hasta ahora a mi canal de YouTube, Lauro Alonso, signo menos oficial. En el botón rojo pueden suscribirse para que les lleguen las notificaciones cuando subo nuevos vídeos y también al canal en Facebook desde el cual van a poder encontrar las publicaciones anunciando con anterioridad los eventos live, así pueden participar en el caso de que tengan ganas y les coincida la fecha y la hora para poder estar conectados. Les doy la bienvenida, ha sido un placer nuevamente y nos vemos pronto. Muchas gracias y hasta unas semanitas nada más, el próximo live. Que estén muy bien.